Estimados estudiantes de química, en el presente video verán cómo se resuelve un ejercicio de gas ideal. Dice lo siguiente: un recipiente rígido contiene 1.5 gramos de peróxido de nitrógeno a 104 grados Fahrenheit y 147 psi. Al cabo de cierto tiempo, a causa de una fuga, se encuentra que la presión ha descendido a 2/3 de su valor inicial y la temperatura ha cambiado a 20 grados centígrados. Calcular, inciso A, el volumen del recipiente y, inciso B, la masa de peróxido de nitrógeno que escapó entre las dos observaciones. Bueno, en primera instancia lo que vamos a hacer es tener claro cuáles son los datos iniciales. Vamos a simbolizar los datos iniciales con 1 y los datos finales con 2. Entonces, en primera instancia tenemos una masa inicial de 1.5 gramos de peróxido de nitrógeno, ¿no? Es la fórmula del peróxido de nitrógeno, nitrógeno 2, oxígeno 4. Tenemos una temperatura inicial de 104 grados Fahrenheit. En los cálculos que realicemos siempre se tiene que trabajar con escala absoluta, entonces lo transformamos a 313 kelvins, ¿no? Que es una escala absoluta. La presión inicial es 147 psi. Esta presión, como no nos dice nada del problema, es una presión absoluta, ¿no? Lo tomamos como una presión absoluta que equivale a 10 atmósferas. ¿Listo? Ahora, la condición final, que lo estamos simbolizando con 2, nos dice que en la condición final la presión ha descendido a 2/3 de su valor inicial. Entonces lo ponemos como una ecuación, ¿no? Presión 2 igual a 2/3 de la presión inicial. La temperatura 2 nos dice que es 20 grados centígrados, transformándolos a Kelvin equivaldría a 293 kelvins. La primera interrogante nos dice, inciso A, determinar el volumen del recipiente, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer, voy a determinar el volumen del recipiente aplicando la ecuación de estado, ¿no? De estado de gas ideal. Estamos hablando de gases ideales y voy a aplicar esta ecuación de estado, que es la ecuación de estado de gas ideal, ¿no? Que nos dice que presión por volumen es igual a los números de moles, la constante R y la temperatura. PV es igual a RT. Que he expresado de otra manera, también se la puede expresar de esta manera, ¿no? Que presión por volumen es igual, ¿no? De esta otra manera, presión por volumen es igual a la masa del gas dividido entre el peso molecular del gas por la constante R y la temperatura. Voy a aplicar esta forma de la ecuación de estado, ¿no? Porque yo tengo la masa, ¿no? Si nosotros analizamos en el estado inicial, en la condición 1, ¿no? La ecuación de estado aplicado a la condición inicial, como está acá, ¿qué datos tenemos? ¿No? Tenemos la presión inicial, yo conozco la presión inicial, ¿vale? 10 atmósferas, ¿no? No conozco el volumen, podría determinarlo con esta ecuación, vamos a ver si se puede, ¿no? Al otro lado me dice que necesito la masa inicial. La masa inicial tengo, ¿no? 1.5 gramos. Necesito el peso molecular. Como conozco la fórmula, puedo determinar el peso molecular del compuesto. La constante R, la constante universal de los gases, y la temperatura inicial, que es dato, ¿no? La temperatura inicial, 313. Yo con esta ecuación de estado, mi única incógnita es el volumen, B, ¿no? Hay que tomar en cuenta además que este volumen B, en el cambio de estado de la condición inicial a la condición final, entre las dos observaciones, como el recipiente es un recipiente rígido, el volumen no va a cambiar, ¿no? Entonces es por eso que se pone simplemente un B, ¿no? No ponemos ni volumen 1 ni volumen 2, porque el volumen va a permanecer constante y lo vamos a simbolizar simplemente con una B. Entonces, despejando el volumen B de esta ecuación, tendríamos que el volumen va a ser igual a la masa inicial por la constante R por la temperatura dividido entre la presión inicial y el peso molecular. Tenemos todos los datos y reemplazamos, ¿no? La masa inicial, 1.5 gramos por la constante R expresado en atmósferas, litros, mol, Kelvin, vale 0.082, por la temperatura inicial, que es 313 kelvins, dividido entre la presión inicial, 10 atmósferas, el peso molecular del peróxido de nitrógeno, que es 92 gramos mol, ¿no? Hay que sumar, tenemos la fórmula del peróxido de nitrógeno, acá tenemos, es nitrógeno 2, oxígeno 4, su peso molecular va a ser 2 por el peso atómico del nitrógeno, que es 14, 2 por 14, más 4 veces por el peso atómico del oxígeno, que es 16, ¿no? Hacemos esa suma
y tenemos el peso molecular del peróxido de nitrógeno que nos sale 92, ¿no? Entonces, reemplazando y haciendo los cálculos respectivos, tenemos que el volumen es igual a 0.042 litros, que es lo mismo que igual a 42 centímetros cúbicos, ¿no? Y esa sería la respuesta al inciso A. Ahora pasemos a resolver el inciso B. El inciso B nos pide determinar la masa de peróxido, la masa de gas de peróxido que ha salido entre las dos observaciones que se hizo. Entonces yo puedo calcular la masa que ha salido del gas como una diferencia, ¿no?, entre la masa inicial del gas contenida en el recipiente menos la masa final del gas contenida en el mismo recipiente. Si yo resto ambos valores de las masas, voy a tener la masa que ha salido. Entonces, como yo tengo de dato la masa inicial, lo único que me falta en esta ecuación es conocer cuánto es mi masa final, ¿no? Yo puedo aplicar nuevamente mi ecuación de estado de gas ideal, pero aplicado a la condición final, ¿no?, simbolizado con 2. Entonces, presión 2 por el volumen va a ser igual a la masa final, peso molecular dividido por la constante R y por la temperatura final. Entonces yo de ahí despejo la masa final, que va a ser igual a la presión final, volumen que no cambia, el volumen del recipiente, por el peso molecular dividido entre la constante R y la temperatura final, ¿no? Y un dato del problema nos decía que tu presión final es igual a 2/3 de tu presión inicial, ¿no? Reemplazamos esa equivalencia. La presión 2 es 2/3 de tu presión inicial. Entonces ponemos la equivalencia ahí, volvemos a copiar el volumen, peso molecular dividido entre la constante R y la temperatura final, ¿no? Entonces, de esta ecuación conozco todos los valores, ¿no? Conozco la presión inicial, conozco el volumen que hemos determinado en el anterior inciso A, hemos determinado el volumen, conozco el peso molecular del peróxido de nitrógeno, la constante R se conoce, conozco la temperatura final, ¿no? Entonces, lo que hago simplemente es reemplazar valores para encontrar la masa final, ¿no? Entonces, reemplazando valores, 2/3 de la presión inicial, 10 atmósferas, la presión inicial, el volumen 0.042 litros, peso molecular del peróxido de nitrógeno 92 gramos sobre mol, dividido entre la constante R 0.082 atmósferas, litros, mol, Kelvin, por la temperatura final 293 kilos. Se hacen los cálculos respectivos y la masa final 1.07 gramos, ¿no? Reemplazo en la ecuación para determinar la masa que sale, ¿no? Acá en la masa que sale, reemplazo en esta ecuación, hemos dicho que la masa que sale no es nada más que la diferencia entre la masa inicial y la masa final, ¿no? Reemplazo en esa ecuación, ¿no? La masa que sale va a ser la masa inicial, inicialmente yo tenía 1.5 gramos, la masa final es 1.07 gramos, y entonces la masa que ha salido 0.43 gramos, ¿no? Y esa sería la respuesta al inciso B, ¿no? Muchas gracias y será hasta un próximo video.